y la Unión Gubernamental. Bueno, está con nosotros Danilo Pérez, él es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, el CDC. Danilo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tony. Qué gusto estar acá de nuevo contigo, con Diana, que la otra vez que vine, pues no la vi. Fue creo que en mayo que andaba ahí. Estaba ausente, andaba Sí. de parranda. Y Sí. me alegra estar con ustedes dos y también con las amigas, los amigos consumidores que nos están escuchando, viéndonos a través de las redes sociales también. Si te puedes acercar un poco más al micrófono, lo Aquí vamos a estoy. agradecer. Hoy Gracias. sí, hoy sí. Danilo, el presidente de la República anunció que iba a quitar aranceles a un montón de productos, Más de 100 productos. Exacto. ¿verdad? De la canasta básica ampliada, más otro montón, dijo. Y entonces queremos saber, ¿cuándo fue eso? ¿El viernes antepasado? Antepasado, sí, en cadena sí. nacional. Ajá. De ese viernes antepasado a hoy, ¿cómo se ha comportado el mercado con respecto a los precios de frutas, verduras, legumbres, etc., etc., etc.? Miren, nosotros no hemos visto ningún impacto de baja de precios que sea significativa después del fenómeno de las lluvias que estuvimos observando. Yo quiero recordar que en el 2022 se eliminaron aranceles. Marzo 2022. Sí, se eliminaron los aranceles. A 20 productos de la canasta básica. Ahí estaba el tomate, la cebolla, el repollo, el chile, variedad de tipos de frijol, los plátanos, naranjas, el maíz amarillo, el maíz blanco, arroz, la harina, variedades de manteca, aceite, azúcar inclusive, y carne de res. Entonces, yo quiero decir que en el 2022 se tomó esta medida. Nosotros hemos venido dando seguimiento a los precios de la canasta básica alimentaria y nosotros no hemos observado bajas significativas en la canasta básica alimentaria, es decir, los 22 productos que compone la CBA. Se vuelve a anunciar el arancel a otros productos, me imagino que va a otros productos. El tema es que a nuestro modo de ver, quien se ve más beneficiado con eliminación de los derechos de importación arancelaria son los importadores, no es necesariamente el consumidor final. Hemos hecho el ejercicio de estar comparando, por ejemplo, el precio de los aceites en los supermercados y comparando precios del año 2022 respecto al 2024, los precios se mantienen. Tengo una duda, Danilo, de cuando en marzo del 2022, porque recuerdo que también se suspendió por 3 meses el FEF, el Contrans y todo esto de la gasolina y otras medidas que tomó. De marzo del 2022 a el día de la cadena, estaba vigente todavía arancel cero. Acababan de renovar, inclusive. En la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa acababan de prorrogar la ley transitoria de estabilización de precios de la canasta básica alimentaria. Entonces, sí, eso estaba. Porque él dijo, voy a enviar a la Asamblea Legislativa. Más productos. Incluyó más productos. Incluyó más productos, todavía no lo conocemos, todavía no ha sido publicado en el diario oficial. La lista de todos los productos. Todos los productos. Ajá, porque él en un tuit ponía como la descripción general, de las categorías de los productos. Hay que esperar, pero yo quiero recordar que la canasta básica alimentaria salvadoreña solo tiene 22 productos.
y esa es la que nos contribuye. Él dijo ampliada. Sí, él habló de la canasta ampliada, ya me voy a referir a ello, pero la canasta básica alimentaria tiene 22 productos, que son los que sirven para medir la línea de pobreza en el ámbito nacional. Entonces, ahí está el grupo de las grasas, la leche fluida, las hortalizas, que son pocas, cebolla, tomate, Las chile básicas. verde, el huisquil, el repollo, y paremos de contar, la papa, la zanahoria también. Y de ahí tenemos el azúcar, el maíz o la tortilla, pan en la urbana, aceite, plátano, el grupo de las grasas, aceite, manteca, azúcar, sal, eso es lo que tenemos. Esa es la básica. Granos, frijoles y arroz. Eso es la canasta básica. ¿Y la ampliada? Cuando se habla de canasta básica ampliada, no existe en la ley, ni en la Constitución, ni en el Código de Trabajo, voy a llamarle, porque ya dije que este es un asunto que mide la línea de la pobreza. Entonces en la Constitución se establece que es el costo de la vida. Entonces cuando uno revisa, y el costo de la vida, que es igual a decir el costo de la canasta básica alimentaria, los alimentos, el costo de salud, educación, vivienda. Eso es canasta básica ampliada, pero en la teoría del Banco Central de Reserva, de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, pero en la Constitución y en la ley y en el Código de Trabajo habla de costo de vida. A eso se refiere. O sea, está la canasta básica ampliada, o sea, la canasta básica es comida, y la alimentación es el sinónimo, salud, es el sinónimo de costo de vida. Salud, educación, vivienda y ahora comunicaciones. Y creo que transporte también. Alimentos. Y transportación. Incluye servicios públicos, ¿verdad? Incluye servicios públicos. Agua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se compara el costo de vida, cuando él mencionó que iba a bajar los costos de la canasta ampliada, pues habría que esperar si va a tomar otra medida aparte de los alimentos, porque una cosa son los alimentos, pero luego está el tema de vivienda, luego está el tema de salud, de educación, de servicios. Entonces hay que esperar, ¿verdad? Porque él todavía está hablando de que está en una fase 1 con su plan económico, o ya mencionó parte de la fase 2. Y que se denomina alimentación, ¿verdad? Sí, esa parte 1. Entonces hay que ver qué más va a hacer. Ojalá que haga algo, porque ya hemos demostrado nosotros con el costo de la canasta básica alimentaria que el dinero no alcanza. Ahora bien, Danilo, cero aranceles o cero impuestos, pues al momento de ingresar productos desde el exterior, como una medida que se toma por el incremento que se tuvo en muchos productos de la canasta básica o de los alimentos en general y otros productos como consecuencia de las lluvias de junio. Ya se sabía, y ahora pues se ha reconfirmado, que muchos de esos productos ya tenían arancel cero, como lo acabamos de confirmar. Es más, yo estaba leyendo que antes del 2022 ya muchos productos de la canasta básica ya no tenían aranceles, ¿verdad? Entonces lo que hizo en el 2022 fue como reconfirmar y poner otros. Sí. Pero bien, los aranceles aplican para quienes importan el producto, pero si los que llegan con el producto ya al mercado de abastos, al mayor, que es la tiendona, no tienen un precio menor, quienes compran en la tiendona no van a vender a un precio menor. Sí. En el tema, el arancel es, como decía, los derechos de importación arancelaria, o los derechos arancelarios de importación, el DAI. Hay un porcentaje a determinados productos que se importan desde la región centroamericana que descansan sobre la base de estos acuerdos del Tratado de Integración Centroamericana de allá de los años 60. Exacto.
¿Por qué nacen estos DAI? Nacen precisamente porque cada país trata de defender su producción de carácter nacional. Eso es lo que se trata de proteger. Se firmaron los acuerdos comerciales. Uno de ellos, que es muy significativo, es el CAFTA con Estados Unidos. Y creo que al 2024, si no me equivoco, o sea, este año, ya prácticamente con Estados Unidos va a haber 0 aranceles. En el caso del maíz, que era de los últimos que ya quedaban, pero se vino presentando todo un proceso de desgravación arancelaria en porcentaje y bueno, ahora ya la mayoría de los productos procedentes de Estados Unidos entran sin cero arancel. Y en el caso de Centroamérica, esto ya venía funcionando desde años, el tema de no tener aranceles al precio de las verduras, por ejemplo, las hortalizas, etcétera. Esto ya tiene tiempo de estar funcionando. Entonces, el empresario que llega a la frontera, dependiendo de la cantidad, pues de lo que importa, va a pagar esa misma cantidad de arancel. Pero ya eso se quitó. ¿Cuáles son los costos que tiene ahora el transportista, o el comerciante? El transporte, fundamentalmente el costo del flete, el combustible, y paremos de contar, ¿va? No hay salario nada, al conductor. Bueno, salario, sí, aunque en el parte flete, en el flete va el salario. En el sí. flete va. Uh-huh. Y de ahí llega acá, no hay IVA, no hay impuesto del valor agregado al llegar a la tiendona o ir al mercado central. Hay algún impuesto que sí pagan los comerciantes en razón de las alcaldías, de los mercados que están ahí. Se Por la actividad comercial. Es correcto, pero de ahí no hay nada más. ¿Qué hemos venido observando nosotros? Que en efecto los precios se dispararon, en efecto los precios subieron y nos llamó poderosamente la atención esa subida de precios porque ahí fue que nosotros hablamos de especulación. Entonces, nosotros vimos que la bolsa de 50 unidades de whisky el 21 de junio o el 14 de junio costaba $29.50. Después de la lluvia pasó a costar $40, 50 unidades de whisky. Y en Guatemala las 100 unidades estaban costando $52.60. Es decir, más del doble todavía de lo que se estaba comercializando, porque en Guatemala eran 100 unidades y aquí por 50 unidades estaban vendiendo a $40. Yo estoy de acuerdo que el comerciante gane, estamos en una economía de libre comercio. Y para eso es, pues, ¿verdad? Para eso es, pero evidentemente hubo una desproporción en la subida de los precios y ahí fue que nosotros indicamos y dijimos, miren, aquí hay un problema de carácter especulativo que hay que atacar. Bueno, y de hecho nos lo dijo aquí el presidente de la Defensoría del Consumidor. A eso iba, fíjate, Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, ese día aprendí varias cosas que vino, nos hizo ver que de cuando el agricultor en Guatemala ya tiene su producto, a cuando ya lo compras en la tiendona, hay al menos entre 5 y 6 actores en la cadena de distribución. Nos enseñó también, o aprendimos ese día, que para ser importador, el Ministerio de Agricultura te da un permiso. Y lo otro que él se preguntaba y nos hacía ver es, qué raro que solo tengamos una central de abastos de mayoreo como la tiendona. ¿Por qué no hay en Santa Ana? ¿Por qué no hay en San Miguel? Y entonces, bueno, si el importador que tiene ese permiso es el que está saliendo ganador ahorita sin aranceles. ¿Es así? No, es porque ya los tenía. Eso ya no estaba. Ah, bueno, pues sí, ya estaba. Sí, Ajá, en realidad eso ya estaba. Ya estaba, sí, o sea, no... Exacto. Eso ya estaba. Miren, hay distintos tipos de actores que intervienen en el mercado, pero en el marco de este negocio,
usted subcontrata, si usted está metido en este negocio, usted subcontrata el flete, transportistas, etcétera. Y es el mismo que está haciendo el negocio. Por eso nosotros dijimos en río revuelto ganancia de pescadores. ¿No? Se vino la lluvia y ¡bum!, se dispararon inmediatamente los precios. Nosotros estuvimos observando el mercado guatemalteco. Solo quiero agregar algo. El presidente habló de mafias, de cárteles y de... El tema especulativo, ¿verdad? Ajá. Oligopolio, dijo. De los que se aprovechan de situaciones vulnerables como intensas lluvias, por ejemplo, ¿verdad? Para tener justificación de aumentar el precio de los productos. Sí, yo no tengo criterios o elementos para poder decir que hay mafias o cárteles. Lo que sí veo es una concentración de mercado. En el sentido, que expliquemos eso entonces, Danilo, ¿qué es concentración de mercado? Concentración de mercado es que hay pocos actores participando en el mercado en el tema de la importación de alimentos. O sea, tres, cuatro empresas, eso ¿verdad? Es concentración. Importan desde Guatemala o desde otros países. Hay 90%. Hay otros importadores, pero hay unos que son los grandotototes. Eso es lo que yo creo que hay que ponerle atención, porque miren, cuando yo estoy dando el precio de Guatemala de $52.60 de dólares, las 100 unidades de whisky. Las 100 unidades de whisky el 24 de junio, esto es un precio apenas de mercado. Oigan lo que les voy a decir, es de mercado. No es el volumen. No, es de mercado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Yo conozco el mercado, porque nosotros tenemos contacto con los productores. Entonces conozco el sistema alimentario, cómo funciona el sistema alimentario en el ámbito nacional y en el ámbito regional. El sistema alimentario es la producción y termina con el consumo. Lo voy a resumir así. Eso es sistema alimentario. Pero en el sistema alimentario intervienen los comerciantes, los distribuidores, etc. ¿Qué hace el comerciante? Se va directamente al productor a comprarle. Al productor. Al que siembra. No, al que siembra. Y le bota el precio. Entonces yo apenas he dado un pequeño precio de referencia de fuentes oficiales, como es el Ministerio de Agricultura de Guatemala, donde nos dice ese es el costo. Pero ese costo en realidad está inflado en comparación a cómo ese comerciante se lo fue a comprar directamente al productor allá en Guatemala. Porque aquí así es el negocio. Así funciona. En El Salvador llega, ven los cultivos de maíz y le dicen, le voy a comprar la manzana. Y no está producida todavía, pero le dice, me la da por tanto y yo la vengo a recoger. Exacto. Y punto. Así se mueve el mercado. Entonces, sí es toda una articulación que hay en el tema del mercado y son pocos los que ganan. Y normalmente es el comerciante. O sea, es el que está, el intermediario en esa cadena. Sí, claro. Nosotros hicimos un estudio en El Salvador, yo me acuerdo que se lo entregué al ministro de Agricultura de aquel entonces, al señor Orestes Ortiz, y los márgenes de ganancia en el precio del maíz, del frijol eran como de 40%, 50% del nacional, para que tengamos idea. Hay quienes dicen que la discusión no debería estar ahí, la discusión debería ser ¿por qué no somos autosuficientes y tenemos que importarlo, no sé en qué porcentaje, desde Guatemala las frutas y verduras y legumbres? Es que el problema no se va a resolver, bajar los precios no se va a resolver con quitar aranceles. Hay que revisar el tema del IVA. Esa es una medida que debiera de revisarse. Nosotros la estamos revisando, estamos analizando ahorita algunas cosas. Pero el punto aquí es qué produce El Salvador. Entonces, El Salvador no tendría el problema, como el resto de los países de la región, si nosotros fuéramos productores. Pero cada vez, desde que se firmaron los tratados de libre comercio, hay que decirlo, el CAFTA, yo me acuerdo que advertimos el impacto que eso iba a tener con medidas de carácter arancelaria que iba a afectar la producción de carácter nacional. El maíz, por ejemplo.
tema del El maíz, maíz, el típico, por ejemplo. ¿no? Ujú. El maíz en Estados Unidos está subsidiado. Nosotros no tenemos subsidio. Entonces, es una realidad que nos vamos a encontrar de que es más caro producir el maíz nacional que importarlo. Eso nos lo ha dicho Luis Treminio, de campo, Ah, bueno, ahí ¿verdad? está. Por ejemplo, que Está. producir una manzana de maíz en El Salvador es mucho más cara que importar esa misma cantidad porque el gobierno de Estados Unidos subsidia a los agricultores. Así Y es. además de eso tenemos el CAFTA, que entra libre de impuestos, entonces dice al final en el mercado es más fácil tener maíz estadounidense que maíz nacional. Así es. Y entonces ahí hay una disparidad de competencia. Concuerdo con Luis, ese es el análisis. Pero sí tenemos posibilidad en el tema del frijol. Porque digamos que es más nativo, son como... Producimos más frijol. Sí, Ajá. tenemos más posibilidad de que no se nos genere competencia por el tema de nuestra propia producción de carácter nacional. Y en el caso de las verduras, yo diría que lo mismo, pero no estamos produciendo. Y el problema es que, ¿por qué no producimos? Porque no se invierte en el campo. Ok, ampliamos eso, ¿les parece? Luego de la pausa. Y te dejo una pregunta planteada. Realmente, si tú quisieras apretar una tecla para mejorar los precios, ¿cuál sería? ¿Verdad? ¿Qué medida? Antes, bueno, estamos hablando de importaciones, exportaciones. Este es un producto de exportación, ¿verdad? Que se cotiza muy bien. Y los buenos lotes de café se quedan acá y se meten en una bolsa como esta que te vamos a hacer entrega hoy, Danilo, de Cherito Café, el café oficial de Diana Verónica y Tony. Que es el que está degustando, exacto. Y gracias a Cherito Muchísimas Café gracias. por estar con nosotros. De hecho, nosotros aquí apoyamos también el producto nacional porque hay que consumir local. Ujú. Esa podría ser una medida, pero tú nos lo amplías ¿Cómo luego no? de la pausa. Gracias, Cherito Café. Cherito Café usted lo puede encontrar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo. En las tiendas Tengo. Y además a través de las redes sociales lo puede pedir directamente @cheritocafé.sb. Además ya vino San Martín. Disfruta en lo que resta del mes de julio los deliciosos productos de panadería y pastelería San Martín. Ahí está el nuevo croissant hecho 100% de mantequilla, relleno de una deliciosa crema Bavaria con jalea de frutos rojos y cobertura de chocolate. Además de los especiales croissant roll con Nutella. Pídelos en tu San Martín favorito. Gracias, San Martín. También lo puede pedir a domicilio en San Martín llamando al 2215-1515. Nosotros utilizamos los servicios de Línea Rosa, un servicio de transporte que conducen las mujeres para transportar mujeres, necesidades de mujeres. En este caso, ya decía, nos trajo los desayunos desde un San Martín. Y usted también puede hacer uso de Línea Rosa. WhatsApp 6200-4491 o las puede ubicar a través de Línea Rosa App. Ya volvemos.
Bueno, nos quedan 15 minutos de entrevista. Está con nosotros, y aquí estamos compartiendo los alimentos de San Martín, Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Te dejamos una pregunta planteada. Si en realidad apretáramos una tecla que baje o mejore los precios de la canasta básica ampliada, ¿por dónde habría que irse? Producción. Producción, pero eso... Producción nacional, va. Producción nacional. Pero eso es un tema a largo plazo. No. A ver, no, ¿verdad? No, sí, no, dependiendo del no producto. no es a largo plazo. Sí. En 6 meses, eso se llama planificación productiva, agropecuaria en este caso. Si en 6 meses se planificara la producción de papas, de todas las hortalizas que tenemos, y dijeran, aquí nos vamos a concentrar para producir papas, cebolla, el chile verde, el tomate, nosotros, insisto, no tendríamos este problema. ¿Y por qué no se ha hecho, Danilo? Sí, yo creo que eso hay que preguntarle a las autoridades, porque lo que hemos visto es una reducción del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Hay una hoja de ruta que tiene el gobierno de El Salvador, del sistema alimentario saludable de El Salvador, donde ahí hablan de darle crédito a los productores, hablan de acercar la producción local hacia el consumidor final, que es esto de los esfuerzos de los A agromercados. los agromercados en los parques, Ajá, que ya los dejaron permanentes. Habla de eso, habla de darle más posibilidades a las mujeres campesinas. O sea, hay un montón de medidas que son positivas, pero el problema es que no se han llevado a la práctica. O son muy aisladas, no son suficientes. Yo creo que no hay todavía. A mí me gusta ese documento porque es un documento del gobierno que fue presentado en Roma, en la FAO, y creo que es el único país del mundo que tiene un documento con una estructura bien técnica. ¿Cuándo fue presentado eso? Eso fue en el 2022, si no me equivoco, que lo presentaron, o finales del 2021. Sin embargo, ahí está todo el tema de articulación del sistema agropecuario. Por eso es que me gusta, porque es muy buen documento. Sin embargo, no se ha llevado a la práctica. Las acciones que se estén haciendo ahorita con los agromercados, a mí me parecen positivas. Las acciones de que haya una central de abasto me parece positivo también. Sin embargo... Así porque el presidente anunció la central de abasto a donde era la estación del Citrans. Sin embargo, Soyapango. la pregunta previa a la comercialización en el marco del sistema alimentario es de dónde se van a obtener los productos. Porque la dependencia alimentaria de las verduras, las hortalizas, es 93.2%. De cada 10 tomates que se producen, que consumimos, 9 son importados, para que tengamos una idea, cuando yo estoy hablando de 93.2%. Los que están vendiendo en los agromercados organizados por el gobierno son privados, y ellos le tienen que comprar a alguien el producto. Sí, me imagino que así es. El tema es que creo que hay que dar respuesta al tema de los pequeños comerciantes. Porque los agromercados es una iniciativa buena, sí, es iniciativa buena, pero no es sostenible. ¿En qué sentido no es sostenible? En que si yo soy de San Salvador Centro, me va a costar desplazarme a Santa Tecla, por poner un ejemplo, donde está un puesto de abastecimiento. Me va a costar inversión en tiempo, va a costar inversión en transporte. Hay reclamos que están apareciendo por parte de los pequeños comerciantes de verduras, de frutas, de hortalizas, que están diciendo, ¿y por qué no nos venden a nosotros? Nos venden a precio más bajo para poder nosotros también venderlo. Algún margen de ganancia van a tener, por supuesto. Pero eso es lo que se necesita, porque aquí estamos hablando de miles y miles de comerciantes que están comercializando precisamente productos de la canasta básica alimentaria. Y hay que ponerle atención a eso, porque también hay quejas
lo he visto en las redes sociales, de comerciantes en Santa Tecla, del mercado formal, donde dice se nos han caído las ventas. Es que eso te voy a preguntar, porque vaya, en Santa Tecla está en el Daniel Hernández, el agromercado del Ministerio de Agricultura. Pero ¿qué pasa con la gente del mercado central, del mercado Dueñas, del mercado que está frente a la iglesia, ¿verdad? Que hayan, Así es. entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo generamos una competencia leal? Pues, Así ¿verdad? es. Que hayan diferentes opciones, pero que todas sean más o menos el mismo precio. Y hay que buscar opciones porque recordemos que estamos en una economía donde la informalidad tiene mucho peso. A falta de condiciones de empleo digno, hay segmentos de la población que está tratando de ganarse la vida precisamente. Y una forma de ganársela es a través de estas personas comerciantes que están en los mercados y que están haciendo un trabajo digno, ¿va? El tema es que no están comprando ellos a precios baratos, porque ¿de dónde se abastecen ellos? ¿Del mercado central o de la tiendona? ¿Y cómo están llegando los precios a esos dos grandes mercados? Caro. Sí, Todavía no- están altos, me explico. Ajá, Danilo, y el trabajo que está haciendo la Defensoría del Consumidor, que vaya, del gobierno, entidad del gobierno, tú eres una institución que lleva años también, pero no eres gubernamental, ¿verdad? ¿Cómo lo estás viendo? Mire, yo creo que la Defensoría, la Defensoría del Consumidor debe de trascender el tema de vigilancia de mercado. Y por momento es una vigilancia que hace más en el tema de los churritos, le voy a decir, de los supermercados, de este tipo de cosas. Nosotros hemos venido advirtiendo y hemos venido insistiendo en el tema de los productos de la canasta básica alimentaria. Y creo que lo que la Defensoría le hace falta es más análisis. Eso por un lado, más análisis de mercado. Una cosa es verificar precios y otra cosa es analizar el mercado. Y creo que ahí es un tema que ha estado fallando. Creo que la Defensoría del Consumidor, que es la que articula el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, pues debería ser más beligerante, más propositiva, en razón de poder generar propuestas a los funcionarios del gobierno o al señor presidente de la República y decirle, mire, aquí hay algún problema y tenemos que buscarle alternativas. Entonces nosotros, si no ha sido, esa es la impresión que a mí me da, nosotros antes de la lluvia estábamos subiendo información diciendo en las redes sociales que se tuviera cuidado con los altos precios de la canasta básica alimentaria. Ya estaban aumentando, es lo que tú dices. Ajá. No, todavía no lo habían aumentado, pero suponíamos que eso podía pasar. Entonces, habían otras carteras de gobierno que ya se estaban preparando en algunas cosas, pero yo no veía que la Defensoría del Consumidor se estuviera preparando. Entonces, yo creo que hay que empujar más a la Defensoría del Consumidor. Creo que tiene muchísimas facultades de ley, no necesita más dientes que los que ya tiene, sencillamente lo que necesita es morder. Ahora, Danilo, porque aquí, bueno, lo ha dicho el presidente de la República en la cadena, como apuntaba Tony, aquí estuvo Ricardo Salazar y él dijo, estamos revisando esa estructura de precios desde el productor hasta el comprador final. Y habló de la tiendona, bueno, lo vimos también en la tiendona, ¿verdad? Que es el principal centro de abasto en el país. Ese trabajo, como no es parte ya de lo que tú estás mencionando, que se debería de estar haciendo e identificar a estos grandes importadores y poner freno. Llevamos 4 años. A ver, 21, 22, 4 años con precios altos. Desde enero del 2021 a junio del 2024, de acuerdo a los precios que proporciona el Banco Central de Reserva, este es el 4º año consecutivo con precios altos. ¿Por qué actuar hasta ahora? Sí, ya se estaba viendo algún Sí, ya se está movimiento viendo. ascendente. Y lo hemos estado diciendo, lo hemos estado indicando. Y esto es, por el lado, digo, desde el tema de la producción. Y yo también, si me hiciera de nuevo la pregunta, Tony,
sobre qué otra medida activar, yo creo que es preocupante el tema del consumo, por el impacto que está teniendo accesar a los alimentos de manera económica. Y entonces nosotros hemos estado proponiendo el incremento al salario mínimo. En agosto de ya, el próximo mes, se vence, así lo voy a llamar, se vence el tema de la revisión al salario mínimo desde el año 2021. Entonces nosotros sí proponemos que se revise el salario mínimo y estamos proponiendo un incremento del 25% al salario mínimo. Entonces, dos cosas que son fundamentales en el tema del sistema alimentario: producción y consumo. Porque los consumidores que no somos productores necesitamos consumir, pero necesitamos consumir teniendo la disponibilidad financiera. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es una disminución del consumo de la población salvadoreña. Por eso es que las encuestas nos están mostrando, bueno, la última que sacó la Francisco Gavidia, lo que nos dice es que 9 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas están preocupadas por la situación económica. Y yo creo que es razonable. Y esto no hay que verlo con un prisma de carácter político partidario. Ojo con esto, el sistema alimentario no hay que verlo con ese tipo de análisis. Hay que verlo por lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es muy delicado en este momento para el tema de la seguridad alimentaria y nutricional de la población salvadoreña. Ok. Aquí hablan, por ejemplo, del tema de producción en invernadero. Yo he escuchado mucho la producción propia para la seguridad alimentaria, Danilo. Eso, no sé, se podrá dar en el interior del país, Es decir, en donde no están las grandes masas poblacionales. lo que necesitamos es la producción de gran escala, de las verduras, de las hortalizas, de los granos básicos, etcétera, las frutas, ¿verdad? Dejar de importar menos. Sí, importar menos. Dejar de importar menos y producir más. Esto debería ser un proceso paulatino. Tiene que ser debiera de ser un proceso paulatino. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene la gran deuda de que desde el 2014 que nosotros presentamos la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, no ha sido aprobada. Llegó la Asamblea actual, mandaron todo a archivo y no se ha abierto ninguna discusión sobre la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ellos le llaman, y que está en el documento que he mencionado, que he citado. Y dicen que ahí la van a aprobar, o sea, la tienen de que la van a aprobar. Ojalá que la aprueben, ojalá que el señor presidente de la República le mande a decir a los diputados que aprueben una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, porque eso da certeza jurídica, eso da una perspectiva de visión estratégica que necesita el país. Y luego, hablando de la producción, intentos de los huertos familiares, caseros, deberían de haber, sí deberían de haber, o de las comunidades urbanas, debería de hacerse, sí. Ahora que está el nuevo director de LOPAMS, a mí me parece que parte de ese proceso debiera de enfocarse en el tema que las comunidades urbanas, sobre todo de zonas marginales, tengan esas opciones. Yo conozco huertos, he visitado algunos en la zona de mexicanos, pero no tienen recursos, no tienen dinero. Entonces se necesita recursos para esto y eso es parte de una apuesta de carácter estratégico que yo todavía no la veo, tengo que decirlo en esos términos. Hay algunos esfuerzos que aparecen en Chalatenango, eso está bien, pero todavía no se ve el caminar de manera conjunta, con la fuerza que debiera de tener. Es parte de una falta de planificación, decías tú, y de concretización de una planeación estratégica, porque planeación estratégica hay, decías. Tú conoces ese documento. Hay una hoja de ruta. Hay una hoja de ruta, ruta, pero una hoja de ruta que no se está cumpliendo, o sea, que no hay esfuerzos por cumplirla. No, todavía no. No hay ese esfuerzo. Y como digo, a mí me gusta el documento porque ahí está claro. Si uno fuera funcionario de gobierno y le dijera, mira, esta es la hoja de ruta, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, y evaluarlo en función de eso. La agricultura y la ganadería, vamos a incluirla en El Salvador,
en gran medida es de subsistencia o hay alguna agroindustria a la que le esté yendo bien? El azúcar, creo que nada más. El azúcar, el café, algunas cosas que se han procesado, lo voy a llamar, que han entrado a ese concepto de agroindustria, todo el tema de procesamiento de frutas, el mercado regional centroamericano ha crecido, El Salvador es uno de ellos, pero ahí ya entra el tema del agua, el tema del azúcar, el tema de alguna fructuosa, en el proceso de reconversión agroindustrial. Pero en el tema de... Para hacer jugos. Sí, pero en el tema de hortalizas no tenemos. Entonces, si, vaya, por ejemplo, poníamos el ejemplo de los Estados Unidos con el maíz. La producción está subsidiada por el gobierno. ¿Qué incentivos deberían haber entonces para que pasemos de una agricultura y ganadería de subsistencia a la agroindustria? Dos cosas, creo yo. Por un lado, el tema de abaratar los costos de producción con los insumos agrícolas. Por ejemplo, el PAF el paquete agrícola familiar costaba $110, más o menos en promedio, ese era el costo, cuando les entregaban los insumos a los productores. Salió la tarjeta y cayó a $75, de 110 a $75. ¿Cuál fue el argumento para cambiar eso? No sé, no desconozco. Yo lo único que dije fue que me gusta el mecanismo de la tarjeta. ¿Por qué? Porque lo sentía más transparente, a ser franco. Pero no estoy de acuerdo que se haya bajado de 110 a 75. Además, con el agravante que si usted llega o el productor llega al agroservicio, le aplican el IVA. Entonces ya no son 75 menos IVA. Correcto, es 75 menos IVA porque allá en el agroservicio lo que usted compra se lo da. Entonces, ojo con eso. El tema del crédito agropecuario es lo que se necesita. Los productores necesitan comprar la semilla, otros tipos de insumos que no los contempla, que no se contemplan y no logra cubrir esos $75, menos de $75. Entonces, eso es para mí fundamental en el tema de la producción de carácter nacional. Son las 8:57, dice la producción, que se nos acabó el tiempo, Danilo. Creo que... Ni 5 minutos. No ha habido entonces un ajuste en los precios. Siguen... Hay algunas disminuciones, pero todavía no. Yo invito al Ministerio de Agricultura, a la Defensoría del Consumidor, con estos cierros, que publiquen los precios. Yo sé que no están bajos. Nosotros hemos constatado en los puntos y no están bajos. Pero no se trata con esto para hacer una crítica, sencillamente es por un asunto de seguimiento de precios para generarle competencia al mercado, porque sí hay que generar la competencia en el mercado. Ok. Bueno, nos quedamos pendientes de una nueva entrevista. ¿Cuándo hay que revisar el ajuste al salario mínimo? Decías en agosto. En agosto okay. de este año. Ojalá que el presidente Nayib Bukele dé instrucción al Consejo Nacional del Salario Mínimo para entrar a la revisión del salario mínimo. Okay. Gracias, Danilo. Gracias a ustedes que han escuchado esta entrevista y si quieren volver a hacerlo o les cuentan que y están interesados. A ver qué dijo Danilo Pérez. Entonces pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.